Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén pasando un día absolutamente fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Hoy tenemos entre manos un tema que ha estado generando un murmullo constante, un eco que resuena con fuerza en el vibrante mundo del entretenimiento. Y sinceramente estoy convencido de que les va a encantar la profundidad con la que lo vamos a desmenuzar. Prepárense porque vamos a desgranar esa tan esperada y, francamente, muy comentada declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Si han leído correctamente, Demet Özdemir ha hablado claramente y ha emitido su declaración definitiva sobre Can Yaman. Sabemos que su pasado o la historia que pueda haber existido entre ellos ha sido el caldo de cultivo de incontables especulaciones, titulares sensacionalistas y debates acalorados. Y ahora, finalmente, parece que tenemos una respuesta oficial, o al menos una que disipa las nubes de incertidumbre directamente de ella. Así que si tienen esa curiosidad insaciable por saber exactamente qué dijo Demet, cómo lo dijo, qué matices existen en sus palabras y cuáles podrían ser las implicaciones de esta revelación, les invito a que se queden con nosotros pegados a la pantalla, hasta el último segundo. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esos detalles jugosos y reveladores, si por alguna casualidad cósmica aún no forman parte de nuestra comunidad, les extiendo una cordial invitación: pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí y, lo que es igual de importante, activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse absolutamente nada de nuestros contenidos, especialmente las últimas noticias y los análisis más profundos del espectáculo. Ahora sí, con la energía renovada y la curiosidad a flor de piel, vamos a adentrarnos de lleno en el corazón de este asunto, en el meollo del debate que ha cautivado a tantos. Durante un periodo que se ha sentido casi eterno, tanto los fans acérrimos como los observadores más agudos de la industria del entretenimiento han estado virtualmente obsesionados con la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esta fascinación se intensificó de manera exponencial después de su colaboración estelar en la exitosísima serie Erkencikus. La química que sus personajes, Sanem y Can, desplegaron en pantalla fue tan ardiente, tan magnética, que era casi imposible no sentir que esa chispa había trascendido la ficción para instalarse en el mundo real. O al menos, esa era la creencia ferviente de muchos. Surgieron innumerables rumores, avistamientos casi secretos, y una aura de misterio envolvió lo que pudo haber sido su romance. Can Yaman, con su carisma desbordante y una popularidad internacional que explotaba a pasos agigantados, se encontraba a menudo en el epicentro de estas conversaciones. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha sido reconocida por su enfoque un tanto más reservado en lo que respecta a su esfera privada, pero incluso con esa discreción, tampoco pudo escapar al implacable escrutinio público. El tema de su supuesta relación ha resurgido una y otra vez, como una marea que sube y baja, alimentado por comentarios crípticos que dejaban más preguntas que respuestas, por ausencias notables en eventos cruciales y por supuesto por la pregunta recurrente que flotaba en el aire: ¿qué pasó realmente entre ellos? La audiencia ansiaba desesperadamente saber si el amor que veían nacer en la ficción había logrado florecer en la realidad, o si su vínculo se limitaba a una profunda amistad y una colaboración profesional ejemplar. Y hay que decir que sus anhelos no eran infundados. Fueron los protagonistas de uno de los mayores éxitos televisivos turcos de los últimos años, y esa conexión en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que resultaba casi inconcebible imaginar que no hubiera algo más tangible detrás de las cámaras. Las redes sociales se convertían en un hervidero de teorías conspirativas, y cada aparición pública, cada declaración, por mínima que fuera, que uno de ellos emitía, era analizada con una lupa de precisión casi forense. Pues bien, parece que esa larga y a menudo frustrante espera por una dosis de claridad ha llegado a su fin. Demet Özdemir, en el contexto de una entrevista reciente que ha acaparado portadas, ha decidido poner un broche de oro a las especulaciones que han rodeado su vida amorosa durante tanto tiempo. Y lo ha hecho de una manera que no deja lugar a dudas, de forma contundente y directa, sin rodeos. La conversación giró precisamente en torno a su vida personal y, de manera inevitable, a su pasada conexión con Can Yaman. Lo que dijo fue francamente impactante y ha generado un revuelo considerable, sacudiendo los cimientos de muchas de las teorías fan. Según los informes detallados y los fragmentos más reveladores que se han compartido, Demet básicamente se encargó de aclarar que, si bien atesora un gran recuerdo de su tiempo trabajando juntos y guarda un profundo aprecio por él como colega y como persona, la realidad es que no existió una relación romántica oficial entre ellos.
Ella quiso enfatizar con una convicción palpable, que la intensa y arrebatadora química que el público percibía en pantalla era, en esencia, el resultado de un trabajo profesional impecable, de una conexión artística profunda y de la dedicación total que ambos invirtieron en sus personajes y en la narrativa de la serie. Sus palabras, citadas de forma aproximada, sugieren que el amor entre Sam y Khan era mágico dentro del universo de la ficción, pero que en la realidad, las dinámicas eran significativamente diferentes. No se trata, en absoluto, de negar la buena relación que puedan haber mantenido o el cariño mutuo que pueda existir, sino de establecer un límite claro y nítido, una línea divisoria entre la fantasía que conquistó a millones y la realidad de sus vidas privadas. Es fundamental entender que en muchas ocasiones, la presión ejercida por el público y la implacable atención de los medios pueden ser abrumadoras para cualquier figura pública, y los actores, en particular, pueden sentirse en una encrucijada, obligados a ofrecer explicaciones que en un mundo ideal, preferirían mantener en la intimidad de su esfera personal. Demet Özdemir, en esta ocasión, parece haber optado por el camino de la honestidad y la transparencia. Según sus declaraciones, si bien hubo momentos de cercanía y de amistad genuina, nunca llegaron a formalizar una relación sentimental. Es plausible pensar que las intensas giras de promoción, la repentina explosión de fama y la constante atención mediática pudieron haber influido en la forma en que las cosas se desarrollaban, si es que alguna vez existió la genuina posibilidad de que se formalizara algo más. Lo que es innegable es que ella fue categórica y enfática al afirmar que Asterisco no son pareja y que tampoco lo fueron en el sentido que muchos imaginaban y esperaban. Esta es una declaración definitiva, un pronunciamiento que, para muchos, pone punto y final a la narrativa de las especulaciones románticas más persistentes y arraigadas. Más allá de arrojar luz sobre el tema de su relación con Can Yaman, Demet también se permitió compartir algunas reflexiones sobre su perspectiva actual. Parece que su enfoque principal reside en su carrera, en la consolidación de nuevos proyectos ambiciosos y, sobre todo, en su bienestar personal. Ha recalcado en repetidas ocasiones la importancia vital de mantener su vida privada separada de su vida pública, un equilibrio que, como bien sabemos todos los que seguimos de cerca este mundo, no es en absoluto fácil de lograr en esta industria tan expuesta. Su declaración se erige en gran medida como un recordatorio poderoso de que lo que vemos desplegado en la pantalla es, en última instancia, ficción, y que los actores, a pesar de su fama deslumbrante, son seres humanos con vidas privadas que merecen un respeto incondicional. El impacto de estas revelaciones ha sido, como era de esperar, nada menos que significativo. Muchos de los fans que albergaban la esperanza de una confirmación de su romance han manifestado sentimientos de decepción. Sin embargo, un segmento igualmente importante de su audiencia ha elogiado su honestidad y su valentía para enfrentar y desmantelar los rumores que la habían perseguido. Es un terreno delicado, un tema que requiere una gran sensibilidad, y la forma en que ella ha gestionado esta situación demuestra una madurez impresionante y un férreo control sobre su propia narrativa. Ella no está obligada a justificarse ante nadie, pero al emitir esta declaración, está ofreciendo a sus seguidores una visión mucho más realista de su vida y les está permitiendo, quizás, soltar las fantasías que habían construido en torno a su relación. Es crucial recordar que Can Yaman, en ocasiones, también ha sido el blanco de numerosas preguntas dirigidas hacia Demet. Y si bien él ha sido un poco más esquivo en algunas de sus respuestas, también ha habido momentos en los que ha insinuado que su relación era más bien de amistad. Sin embargo, la declaración de Demet Özdemir es la que en este preciso instante ostenta un mayor peso y autoridad, precisamente porque proviene directamente de ella, y es la que parece poner un punto final rotundo a esta historia para una gran mayoría. ¿Y qué significa todo esto para el futuro? Pues muy probablemente que Demet Özdemir será percibida de una manera más clara como una artista independiente, completamente enfocada en sus proyectos creativos, y en menor medida, como parte de una pareja mediática cuya dinámica amorosa estaba bajo constante escrutinio. Esto sin duda podría liberarla de una presión innecesaria y permitirle concentrarse plenamente en su crecimiento profesional y personal. Se trata de un paso valiente hacia la autenticidad y hacia la autogestión de su propia imagen pública, un gesto que sin duda resonará positivamente en quienes valoran la transparencia. En resumen, lo que Demet Özdemir ha comunicado de manera definitiva y sin ambigüedades es que su conexión con Can Yaman, aunque sin duda significativa en el ámbito profesional y quizás en el plano de una amistad sólida, no llegó a materializarse en una relación romántica oficial. Ella ha decidido cerrar el capítulo de años de especulaciones con una declaración clara, directa y desprovista de artificios, poniendo el acento en la profesionalidad y la química artística como los pilares fundamentales de su exitosa colaboración en Erkencikus.
Es un mensaje poderoso de transparencia y de defensa férrea de su privacidad, aspectos que sin duda serán admirados por muchos. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis profundo de la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Hemos desmenuzado meticulosamente cada detalle, hemos explorado las posibles implicaciones y hemos reflexionado sobre lo que esto significa tanto para ellos como para sus miles de seguidores. Espero de todo corazón que este análisis les haya resultado tan fascinante e ilustrativo como a mí me ha resultado prepararlo y compartirlo. Quisiera extenderles mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en este viaje. Su apoyo continuo y su interés en nuestros contenidos significan el mundo para nosotros. Y ahora, para cerrar con broche de oro esta conversación, me encantaría escuchar su perspectiva. ¿Qué opinan sobre la declaración de Demet Özdemir? ¿Creían que eran pareja? ¿Consideran que ha tomado la decisión correcta al ser tan directa y transparente? Les invito a que compartan sus pensamientos, sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Estoy deseando leerlos y entablar un debate enriquecedor con todos ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y desean seguir recibiendo análisis de noticias del espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo relacionado con el apasionante mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de estas novedades, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto.